Ahora ya los banqueros no miran tanto al cliente, no piensan tanto en cómo satisfacer las necesidades del cliente ahorrador o del cliente que necesita un préstamo. Ahora los banqueros están mirando el IBEX 35, están mirando el Nasdaq, están mirando qué ocurre en Wall Street y están jugando al gran casino financiero internacional. Han perdido la perspectiva de cuál es su función social. Y los bancos lo que no tienen es corazón. Lo que tienen los bancos lo que van es a sus números. Y por tanto, pues ellos lo que hacen es recuperar esos créditos hipotecarios, recuperan las viviendas, las sacan al mercado y nivelan sus cuentas. Mal, pero sí, se están vendiendo, pero mal. Mal y en algunos casos hasta es difícil recuperar la deuda. Yo creo que los bancos están pagando muy caro, nunca mejor dicho, ese dar por encima del valor de tasación de las cuestiones. Todo eso tiene que cambiarse, incluso yo creo que se va a regular de una forma diferente. Las viviendas fundamentalmente hayan perdido en un enorme porcentaje el valor que se les dio cuando se concedió las hipotecas y que en gran parte ese valor también estaba sobrevalorado. Estaba sobrevalorado por las entidades bancarias que no pedían garantías porque lo que era rentable para ellos era hacer muchas hipotecas, porque esas hipotecas a su vez se vendían a otras entidades financieras, generaban movimientos económicos especulativos que son los que han dado lugar a la crisis. El origen de la crisis actual es indudablemente de carácter financiero. Han sido los bancos, los grandes especuladores en las finanzas internacionales, sin lugar a dudas. Ahí está el origen de la crisis. No tiene por qué ser la banca. Si esto afecta al sistema financiero, esto afecta a una industria como la industria de la fabricación de viviendas, constructoras, inmobiliarias, fabricantes de todo tipo de cosas que llevan las viviendas, desde tuberías hasta saneamientos, cocinas, mobiliario. Es una industria completa y afecta a los particulares. No es un tema que afecte sola y exclusivamente al sistema financiero. Yo creo que todos los que intervinieron en el proceso ese pues tienen su responsabilidad. Centrarlo en los bancos no creo que sea justo. Los bancos en este momento lo que están es en una dinámica de que están, por así decirlo, para que nos entendamos, cortos de dinero, tienen que asegurar perfectamente todos sus movimientos. Antes tenían unas líneas de crédito que les llegaba dinero de todas partes muy baratos, ahora el dinero es mucho más caro, no les prestan otros bancos, no les prestan organismos internacionales y necesitan, por tanto, consolidar sus cifras. Pues hombre, hemos llegado a eso probablemente por culpa de todos. Primero porque hemos vivido los años de bonanza sin reparar en qué nos estábamos excediendo, en por qué estábamos viviendo esa situación, que en algunos casos no era tampoco real, sino que tanto el mercado nos abocaba a ver esa euforia financiera, como también nosotros en nuestras economías familiares nos hemos dejado llevar de esa situación, hemos llegado a creernos que nunca terminaría esa etapa y no hemos sido en muchos casos previsores. Yo, si tuviera algo que decir a los banqueros, es que repensaran un poquito cuál es su actividad, que se humanizaran un poquito, porque llegará un momento que la gente desconfíe tanto de los bancos que empiece a sacar el dinero de los bancos. Ellos sabrán. En el Código Civil Español no se habla de la dación en pago como modo para extinguir las obligaciones hipotecarias, aunque da por supuesta la institución en los artículos 1521 y 1636 al tratar los retractos. Además, el artículo 1911 sostiene que el deudor responde a las obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. En España, el único documento que deja abierta la posibilidad de dación en pago es la Ley Hipotecaria en su artículo 140,
en el que se denomina hipoteca de responsabilidades limitadas, una variación de la dación en pago. La realidad es que la ley marca un camino y marca el cumplimiento de la norma, y la norma es que cuando un banco te presta un dinero, sea para una vivienda, sea para un coche, sea para un negocio, adquieres una responsabilidad en la devolución de ese dinero. El problema en estos momentos no está en las nuevas hipotecas, que son las que nosotros podemos regular con una nueva ley. El problema está en las hipotecas que ya se han firmado, en los miles y miles de hipotecas que tenemos en funcionamiento en estos momentos. Y esas hipotecas no se pueden modificar mediante una ley que hagamos ahora. No se puede legislar hacia atrás. La Constitución lo prohíbe. Sería un problema, como te he dicho, de difícil cumplimiento. Primero, que no podría tener efectos hacia atrás. O sea, toda la gente que está ahora mismo en situación de riesgo de pérdida de sus viviendas tendría que ser a partir de las hipotecas en adelante. Cualquier intento de aprobar una legislación que impusiera la retroactividad sobre algún tipo de condición contractual en las hipotecas estaría condenado a ser impugnado y a ser condenado en el Tribunal Constitucional sin ninguna duda. Yo entiendo que en estos momentos la Unión Europea no está preparada para eso. ¿Por qué? Pues porque al final la Unión Europea tiene un marco común para determinadas normas. Hay muchas directivas, hay muchas directrices y hay algunas recomendaciones y normas. Estamos en un mercado libre, estamos en un mercado abierto, hay que cumplir legislación española y también europea, y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cada país tiene que tener su propia autonomía, porque además tiene sus propias coyunturas, tiene su propia economía, tiene su propio funcionamiento. No podemos tampoco dejar a un país sin su propia legislación. Solo se ha mejorado en dos aspectos: en que ahora mismo, en lugar de quedarse la vivienda por el 50% del valor de tasación, se la tiene que quedar por el 60%, o que el salario mínimo que no se pueda embargar a un trabajador por el resto que le queda por pagar de la hipoteca. Han subido la cuantía inembargable. La ley hipotecaria es la ley hipotecaria, que es la que está ahora mismo vigente. Es un problema político del Parlamento y de los juristas. Nosotros simplemente lo que hacemos es aplicar la ley. En enero de 2011, la sección segunda de Navarra dictó una sentencia en la que considera devolver al banco un piso hipotecado como cancelación de una hipoteca. El juez argumentó que el valor de la finca era suficiente e incluso superior como para cancelar el préstamo hipotecario. La sentencia revolucionó las entidades financieras que defienden su actuación como amparada por la ley. En concreto, la entidad implicada presentó un incidente de nulidad, por el cual la Audiencia Provincial de Navarra aceptó a trámite, quedando por tanto pendiente de resolver ante el Tribunal Constitucional. Bien, pues aunque no haya una legislación concreta, ¿no?, sobre la dación en pago aplicable a las hipotecas de los bancos, la ley dice que los tribunales y los jueces y tribunales deben interpretar las normas de acuerdo con la realidad social de los tiempos. Y en este caso, lo que se ha hecho es interpretar que estamos en una situación excepcional con una crisis financiera provocada fundamentalmente por la actividad de los bancos y por las propias concesiones de hipotecas basura. Hasta el momento, la regla general de los abogados era decir al cliente: no tienes nada que hacer. Es decir, si no puedes pagar la hipoteca, el banco te ejecuta la hipoteca, la vivienda queda adjudicada y tú sigues adeudando al banco todo aquello que no haya podido conseguir el banco con la subasta de la vivienda, porque eso es lo que dice la ley por el momento. Entonces, por eso algún juez, solamente es una minoría, por el momento se ha atrevido a decir que la dación en pago es algo materialmente más justo. Tienes que hacer dos cosas. Una, bajar el porcentaje de financiación sobre el valor de la vivienda. En vez de estar en el 70 o el 80%, como tú decías antes, pues no sé a cuánto bajaría, no tengo ni idea, pero a lo mejor bajaría al 50% o por ahí.
y luego los préstamos, en vez de ser referenciados al Euribor más 1 punto, 2 puntos o algo así, que era como se estaban dando los préstamos, pues se incrementaría notablemente el precio. ¿Para qué? Para que cada 10 préstamos, ya ves que te va a fallar uno, con ese precio compenses ese que te puede fallar, que es la famosa prima de riesgo, que es lo que se viene hablando. Es un problema fundamentalmente económico, a nivel de los préstamos hipotecarios. Es decir, dudo mucho que si ahora mismo se estableciera como norma, ¿no?, que los préstamos, si no se pagan, la única responsabilidad máxima sería la dación en pago de la vivienda. El problema está que económicamente los bancos no querrían dar esos créditos. Las consecuencias que más me preocupan son las consecuencias sociales, las consecuencias sobre los tenedores de vivienda, la gente normal y común que pide una hipoteca para comprarse un piso. Y a mí lo que me preocupa es que una eventual dación en pago obligatoria eleve los tipos de interés a pagar por la hipoteca, es decir, encarezca las hipotecas y rebaje la cobertura de los bancos hasta un 50% del valor real de la vivienda, como ocurre en algunos países. Y en España nadie pide una hipoteca por el 50% del valor del piso. Todo el mundo pide una hipoteca por más. Hasta la fecha no había problema porque normalmente todo el proceso especulativo siempre ha sido de subir el precio de la vivienda. Pero en estos últimos años, como ha ido bajando el precio de la vivienda, un banco, para que solamente si no pagas respondieras con la vivienda, pondría unas condiciones probablemente de crédito imposibles, o no te la daba, pondría unos tipos de interés altísimos, se trataría de curar en salud. Hay serias dudas sobre si esta solución es una solución interesante. ¿Por qué? Porque los bancos solo estarían dispuestos a aceptar esta fórmula elevando en buena medida el tipo de interés aplicable y rebajando el porcentaje del capital a hipotecar. Es decir, que si la vivienda te vale 50, ahora los bancos están dispuestos a prestarte 30, 40 o incluso 50. Pero con la dación en pago a lo mejor solo estarían dispuestos a prestarte 10, 20 o 30. Seguramente se financiará mucho menos de lo que se venía financiando hasta ahora. O será más cara la financiación porque se incrementa la prima de riesgo. Ese es el problema un poco legislativo que hay. Que a lo mejor si tú dictas una norma de ese tipo, dices, bueno, yo dicto la norma, pero yo banco no concedo el crédito. Porque en esas condiciones no me interesa. No tengo ni idea. No, eso es una opinión que se lo tendrías que preguntar a un político o a un jurista. Yo no tengo ni idea. Yo personalmente creo que no. La dación en pago, yo creo, y menos ahora después de las elecciones, creo que es una figura que no se va a dar en España. No tengo tan claro si se va a aprobar el tema de la dación en pago, y vuelvo al principio, porque no es en sí que te dan un dinero para la vivienda, sino que te dan un dinero por un valor determinado, suba o baje el valor de la vivienda. Entonces yo creo que sí vamos a poder regular esa situación y casi llamarlo dación en pago. Vamos a ver, en estos momentos, insisto, la dación en pago ya se puede aplicar. Otra cosa es la dación en pago en modo obligatorio, como existe en algún país. Es decir, obligar a los bancos a firmar contratos hipotecarios que se resuelvan en caso de impago simplemente con la entrega de la vivienda. Lo que no cabe duda es que estamos en un mundo pues con muchos intereses y en este momento pues todo el sector inmobiliario que todavía tiene fuerza y todo el sector de la banca pues también ellos quieren tener garantizados siempre todos sus préstamos.